y hemos vaciado la democracia. Y se ha sido reducido a la mínima expresión. No solo que se ha mercantilizado la política, sino hemos llegado a la conclusión de que en realidad se puede decidir, ¿no es cierto?, quién va a gobernar en la oficina, en algún lugar o en la plaza, en una banca de la plaza. La reducción de la subvención claramente le ahorra al Estado 2.000 millones. Y por haber subido el precio de los combustibles, el Estado está recaudando más plata en impuestos. Conclusión, ¿quién se ha beneficiado de esa medida? El Estado. ¿Y los ciudadanos en qué quedamos? ¿Qué hacemos por Tarija, Jaime? Yo creo que cualquier cosa que hay que hacer por Tarija hay que hacer por Bolivia, porque los problemas del país no solo que afectan a todas las regiones, sino son problemas muy serios que están cada día incidiendo más en el subdesarrollo y, lo que es peor de todo, aplacando y reprimiendo las potencialidades no solo de los ciudadanos, sino de las regiones. Entonces hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer. ¿Y qué es exactamente lo que lo trae por acá? Más allá de este cate que está excelente bueno café, no solo este excelente café, sino Tarija, ¿no? Lo que es Tarija. Además en mes aniversario, ¿no es cierto? Así que para mí es un honor estar aquí. Estamos nosotros continuando con lo que hemos establecido ese momento después de la inhabilitación, donde dijimos, nos declaramos en campaña permanente. Nosotros estamos en campaña permanente, no hemos parado. Han terminado las elecciones, seguimos. ¿Por qué? Primero, no solo porque nosotros no hacemos campaña porque hay una elección a la vista, sino porque creemos que debemos llegar, ¿no es cierto?, a conocer, invitar y agregar a nuestra fuerza política a toda la gente que quiere realmente cambiar el país. Para eso no hay tiempos electorales, tiene que ser una campaña permanente. Ya es la segunda o tercera vez que vengo por Tarija, y así hemos pasado por Oruro 2 veces, por Potosí unas 3, y seguimos así en lo que hemos llamado la Marcha por la Libertad. No solamente es en Bolivia, territorio nacional, sino también en el exterior. Y ahora esta Marcha por la Libertad, como usted dice, lo trae con una fuerza política que ya usted puede decir tranquilamente, ahora sí estoy identificado con esta fuerza política. Es mía, o sea, no que es suya personal, no es pero ya es una organización política de lo que ya tiene, ¿no?, una base y usted Alianza por la Libertad. ¿No? Alianza por la Libertad en este momento está conformado por, yo te diría, casi 100, y hemos ido un poco más en su momento, y se han ido fusionando algunas agrupaciones liberales en el país. Por eso somos una alianza que representa todas esas ideas de la libertad. Pero Jesús, una cosa que es bien importante, por el mismo hecho de que no hay elecciones a la vista, todo este trabajo tiene claramente establecido que se hace por cambiar de verdad Bolivia. O sea, tiene un sentimiento legítimo, muy auténtico, porque no hay pegas a la vista en esta cosa tampoco, ¿no es cierto? Y como bien decías, y yo te ratificaba, y no se trata de un movimiento de Jaime Dum. Es más, cuando yo era candidato decía, no voten por mí, voten por ustedes, porque aquí no importa tanto las personas, lo que importa es los principios, ideologías y convicciones con las cuales se hace esto. Pero ahora en Bolivia, incluso en las subnacionales, estamos votando por personas, le digo, desde yo no como periodista, sino como elector, creo que ahora muy poco se tiene de esa ideología, que quizás antes sí se veía en los partidos, pero cuando usted estaba igual en campaña, etcétera, era Jaime Dum, incluso muy pocos sabían el nombre de la sigla o qué era el partido o a qué apuntaba el partido, digamos, ¿no? Sí, se ha personalizado mucho porque parte de la desinstitucionalización de los partidos
valga la aclaración, un trabajo muy bien hecho por el masismo, debe ser encargado que eso suceda, ha llevado a que el partido se vuelva secundario, las ideas desaparezcan y los principios por los cuales se ha fundado el partido, y todo se concentra en personas y en la hegemonía de un liderazgo, ¿no es cierto? Es que eso era Evo, pues. ¿Te das cuenta? Eso era Evo. Entonces, eso es lo que hay que cambiar en el país. Por eso hoy en día es todo un desorden en el proceso electoral. Lo que ocurrió en La Paz. Pues, lo que ocurrió en La Paz. A ver, ¿qué ocurrió en La Paz? Tú tienes un partido que no tenía candidato y el resultado ahora es un candidato que se ha ido a un partido que no tenía estructura. ¿No es cierto? Y ahora se vuelve, ni siquiera se habla el partido de este contra el partido del otro. No, es el candidato de este con el otro candidato, ¿no? Entonces, y ojo, Jesús, y esto es lo terrible de todo esto, es legal. Sí. O sea, es legal. Y en La Paz hemos llegado a un punto donde vamos a tener de gobernador a alguien que no ha ganado en la primera vuelta y tampoco en la segunda. Y hemos vaciado la democracia. Y se ha sido reducido a la mínima expresión. Porque legalmente, en toda esta desinstitucionalización de los partidos y en la aplicación de una ley hecha para el masismo, y ojalá sea la última vez que usamos esa ley, se ha llegado a un punto donde los ciudadanos ya no votamos. ¿No es cierto? No votamos. Los partidos no representan ideologías, no tienen militantes. No solo que se ha mercantilizado la política, sino hemos llegado a la conclusión de que en realidad se puede decidir, ¿no es cierto?, quién va a gobernar en la oficina, en algún lugar o en la plaza, en una banca de la plaza, ¿no es cierto? Entonces, el voto ya no decide. Y es legal, eso es lo peor de todo. ¿Y usted cómo ha visto? Bueno, ya me contó un poco de La Paz, pero que ha sido parte en cierto momento de NGP o ¿cómo ha visto todo este proceso? ¿Ha tomado contacto con alguien de ellos? ¿Le han preguntado, le han consultado? Porque igual sigue esa... Todavía hay gente que relaciona a Jaime Dun con esa fuerza política. Sí. ¿Alguien le preguntó? Quizás algún medio, algún periodista. Sí, no, y es importante aclarar muchas cosas aquí. Cuando estábamos en el tema de la candidatura, evidentemente por obligación de la ley y en cumplimiento de la norma necesitas un vehículo, un partido político. Entonces, es más, yo hablaba de las P's, ¿no? Que tienes que tener la persona, tienes que tener el programa, tienes que tener plata y tienes que tener un partido. Si no, es imposible, no puedes hacer política en el país. Entonces, nosotros habíamos escuchado a varios partidos que vinieron con propuestas. Muchos partidos pasaron por eso y vinieron a decirnos, esto proponemos. Y se encontraban con una posición nuestra que exigía tres cosas. Uno, que cualquier cosa que hagamos es para salvar Bolivia. Dos, no hay plata de ida ni plata de vuelta. Y tres, no hay cuota. Y eso hizo, y debo reconocerlo, en su momento, de que terminemos aceptando la propuesta de NGP, porque se cumplían esas tres cosas. Y debo decirte, hasta el momento que yo soy inhabilitado, se ha respetado. De ahí en adelante no tengo idea. Y yo era invitado. Con lo que ha pasado, quizás usted dice ahora, pucha, qué bien que bueno, uno... Sí, a ver, dos cosas, pero creo que es importante aclarar. Una de las cosas sí que no se cumplió con el NGP, mira cómo es, que yo exigí que todos teníamos que ser militantes, porque yo nunca he creído en eso de tener los invitados. Y yo insistía, todos vamos a ser militantes. Yo quería ser el primero en volverme militante, porque además decía, vamos a cambiar desde ahora, ¿no es cierto?, cómo debe ser un partido de verdad. Y hubo la negativa del partido, de tenernos de militante, ¿no? Esa fue la primera
digamos, contradicción en lo que estábamos haciendo, pero bueno, también, aunque no estamos de acuerdo, es una realidad. En Bolivia los partidos tienen dueños, ¿no? Y si el dueño no quiere, ¿no es cierto?, tampoco vamos a poder hacer mucho. Ahora, ¿qué hubiese sucedido? Bueno, no tenemos la bolita de cristal, pero yo te garantizo que eventualmente hubiéramos terminado siendo militantes, si hubiéramos continuado. Y estas tres cosas que te decía desde el principio, salvar Bolivia, no hay plata ida y vuelta y no hay cuoteo, se hubiera respetado. Y ahora, en la pregunta de cómo está, lo traslado a cómo lo ve al país, cómo está Bolivia. Yo creo que Bolivia está todavía en una situación de indefinición, ¿cierto?, de qué rumbo se va a seguir. Este gobierno, y esto yo lo hablaba con los candidatos en su momento, en las reuniones que teníamos, donde yo les decía que el gobierno tiene que definir si quiere ser un gobierno que cierra un ciclo o el gobierno que abre uno nuevo. Hasta ahora no queda claro cuál de los dos va a ser este gobierno. Especialmente, y lo hago como una crítica constructiva al gobierno, siempre lo he hecho, me preocupa la lentitud en la toma de decisiones, especialmente si son decisiones de carácter estructural que hay que tomar. Hasta ahora, y voy a reconocer, excepto una medida que era parte de nuestro Programa Nacional para la Generación de Riqueza, es la única medida, puedo decir, es la medida que ha salido de nuestro programa, es la aprobación de la Ley 157, que convierte la pequeña propiedad en mediana propiedad y hace que se acceda a esas tierras al sistema financiero y se ratifique y se consolide la propiedad del dueño de esa pequeña tierra como propietario, pueda hipotecarla, pueda ser embargada y pueda ser un capital de trabajo para esa persona, esa familia, ¿no? Ese es el único cambio. Un cambio importante. Y no solo en las primeras semanas, sino desde el primer día. Por ejemplo, nuestro Programa Nacional para la Generación de la Riqueza, la eliminación de la subvención es el primer día. Aquí se ha esperado 40 días y ni siquiera se la ha eliminado. Sí. Seamos claros, bolivianos, no se ha eliminado la subvención, se la ha reducido. Está bien, se ha logrado reducirlo. Pero el tema es, aparte de eso, ¿qué más se ha hecho? Y lo peor de todo es que esa medida, certera, aunque tiene sus cosas que podemos discutir, y además es una medida que se ha tomado que ningún otro gobierno se ha atrevido a tomar, pero no puede quedar sola. No puede quedar sola. Esa medida de aminorar la subvención le ahorra al Estado $2.000 millones de un hueco de 5.000. Faltan 3.000. O sea, no hemos llegado a la mitad realmente del problema. Pero lo que más me preocupa a mí es que al no haberse acompañado por otras medidas, podemos concluir que la reducción de la subvención claramente le ahorra al Estado $2.000 millones. Y por haber subido el precio de los combustibles, el Estado está recaudando más plata en impuestos. Conclusión, ¿quién se ha beneficiado de esa medida? El Estado. ¿Y los ciudadanos en qué quedan? Bien, los ciudadanos nos han recibido con un incremento en el combustible, con gasolina mala y para los que son formales, con aumento salarial en el mínimo, el salario mínimo. Que supuestamente no se iba a incrementar y ahora sí. Y resulta que el Estado, ese Estado obeso, ese Estado prebendal, ese Estado corrupto, que es el que ha causado y por ende es el causante de la crisis, hasta ahora sin premiado. Entonces, ¿cuándo el presidente va a decir, ciudadanos, ahora ustedes conmigo contra el Estado? Necesitamos las políticas, para que quede claro, las políticas que digan de aquí en adelante es
todo contra el Estado. Hay que quitarle la billetera al Estado y que es donde le duele al Estado. Disminución del gasto público, empresas deficitarias se cierran, reformas estructurales de fondo, yacimientos. Ojo, no nos dejemos engañar los bolivianos. Se cree que el problema de yacimientos es el combustible sucio. No, el problema es yacimientos, no el combustible. El combustible malo es el resultado más contundente de lo que significa un Estado obeso con una empresa estatal obesa, inservible, corrupta, prebendal y, según el presidente, saboteadora. Entonces eso no vamos a solucionar, ¿no es cierto? Perdón que recorte. Poniendo aditivos al combustible. Con el tiempo estoy medio mal, ya estamos medio mal, pero no puedo dejar de lado, y es un tema muy tarijeño, pero al mismo tiempo muy nacional, que tiene que ver un poco con lo que está comentando. Y una pregunta que nos hacemos los tarijeños en las subnacionales especialmente, porque hay dos posturas bien marcadas, es el país, en este caso, no tiene otra alternativa que los hidrocarburos, que seguir viviendo los hidrocarburos, o qué se puede hacer, ¿no? Porque algo que se nos dice mucho a los tarijeños y que ya se nos viene repitiendo bastantes años es: si no explotamos, no hay plata. Entonces es como que tenemos que ver la mejor forma de... Claro, lo que pasa es que Bolivia ha quedado atrapado con este Estado prebendal, obeso y todas las políticas de Estado de los últimos años que son estatistas, valga la redundancia, estatistas en la forma de administrar el Estado y dependientes de los recursos naturales en la forma de administrar las finanzas públicas. Como si eso es lo único que hay. ¿Habrá que explotar recursos naturales? Sí, pero el recurso natural más importante es la gente. La capacidad que tiene la gente de trabajar, innovar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, por eso hay que romper esas ideas que es o solo Estado que hace y solo recursos naturales para salir adelante. Nos están mintiendo, eso no es cierto. Ahora, que haya recursos naturales y se exploten en el marco de lo que nosotros defendemos, respeto a la vida. Y eso implica cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? Es más, yo soy creyente, y los que creemos en Dios, en la Biblia mismo dice, Génesis, se pone al servicio de la humanidad, lo pongamos de alguna manera, el jardín del Edén. Eso es el medio ambiente, es la naturaleza. ¿Para qué? Y dice, para que lo trabajen y lo cuiden. Escrito está, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es indiscutible que puedes trabajar la naturaleza, pero sin dejar de lado el respeto a la vida que implica cuidarla. O sea, eso es indiscutible, totalmente indiscutible. Hay que hacer cumplir las normas, hay que hacer cumplir las leyes. El hecho que trabajes la naturaleza no significa que la tengas que destruir. Ahora, obviamente, en el marco de lo que significa la protección real del medio ambiente, con normas claras, con estudios claros y sin politizar el tema. O sea, creo que está bien politizado ahorita. Está tremendamente politizado y no solo eso, está muy confuso. Y en la confusión nace la incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese tema tiene que quedar claro. Si es naturaleza que tiene que estar protegida por ley, y la ley está basada en estudios que dice que hay que proteger por las razones que se establecen científicamente, hay que hacerlo. Porque, ojo, debo advertir también que hay mucha protección de naturaleza también politizada. Y no con respaldos de estudios verdaderos, sino porque una ONG ha recibido platita para decir protejamos esto, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay dos cosas que no puedo dejar antes de que nos vayamos. Una legisladora y hoy asambleísta recién electa departamental, en una entrevista con Verdad con Tinta nos decía, el único candidato en ese momento, precandidato a presidente, que apoyaba la idea de la economía digital era Jaime Dun. Y un poco que quería preguntarle de eso, ¿no? ¿Qué percepción tiene de Bolivia abrirse al tema de los criptoactivos y toda esta...? Totalmente. Nuestro Programa Nacional para la Generación de Riqueza es más.
dice que el ciudadano boliviano es libre de usar la moneda que quiera. Eso es. Y si al final los bolivianos deciden utilizar USDT, eso termina siendo la moneda, pues porque la gente lo quiere, ¿no es cierto? La moneda, para empezar, hasta históricamente ha sido propiedad siempre de la gente, no del Estado. Lo que pasa es que en el tiempo el Estado se ha apropiado de la moneda, de algo que siempre ha sido no solo creado, sino ha sido un instrumento de negociación, de comercio, creado por los ciudadanos. El Estado después, cuando ha visto eso, se ha apropiado de la moneda de sus ciudadanos, y eso es lo que ha permanecido como la regla a nivel mundial. Es más, yo fui uno de los primeros ciudadanos en Bolivia, te estoy hablando de hace cerca de una década atrás, diciendo, ojo, hay criptos y debemos impulsar los criptos. Y en algún momento se van a acabar los dólares y las criptos van a ser la solución. Y cuando yo iba dando seminarios hablando de eso, muchos de los grandes analistas, economistas y exfuncionarios del Banco Central me tildaban de loco y que estaba hablando tonteras. Y lo decían, y yo debatía con ellos. Y ahora, gracias a Dios, muchos de ellos se han convertido y son defensores de las criptos. Hay algunos que todavía no, pero el dato mata el relato, ¿no? Tienes hoy en Bolivia cerca de 70, 75 millones de dólares al mes que se transan en criptos. Y si no hubiera sido por las criptos, estaríamos en una crisis mucho más profunda todavía, y te aseguro que el dólar no estaría donde está. La realidad se impone al final. Y mientras más, pero ese es el ejemplo concreto donde hay libertad, ¿no es cierto? Libertad de acción también, por supuesto, no solo de pensamiento. Eso repercute en que sean los ciudadanos los que encuentren solución a problemas que el mismo Estado no ha podido encontrar. ¿Qué tanto le ha impactado la campaña a usted? Ahora que va a ser una campaña mucho más larga, como dice, permanente, pero ¿qué tanto le ha afectado esos meses? Lo hemos visto. ¿Cuándo cree que ha sido el boom de Jaime Dum? Digamos, por ejemplo, yo a veces lo veía bailando, videos, se ha hecho en algún lado un video viral, etcétera. O sea, ¿en qué momento explotaba el nombre Jaime Dum, digamos? Porque era como que en la política tradicional no estaba y de pronto aparece y ha sido un boom en cierto momento. Sí, no, yo creo sinceramente, Jesús, que todo esto ha sido, de todo este trabajo de equipo, siempre han sido los planteamientos. Y para serte sincero, nunca me ha quedado claro cuándo hemos empezado la campaña. Es más, hay momentos que estamos en campaña. Ah, sí, ¿verdad? Estamos, o sea, porque todo ha sido muy natural. De alguna manera lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Pero no le impacta en su vida personal, familia. No, totalmente. Es un impacto grande. Es más, la decisión de decir, ante ver este estado cada vez más monstruoso, cuando veo un bloque de unidad que colapsa, porque yo trabajé en tratar de armar el bloque de unidad también como técnico, como profesional, y vi cómo colapsaba todo eso por esos intereses particulares y se discutían. Nunca escuché, por ejemplo, en el bloque de unidad discutir un programa para salvar Bolivia. Siempre era, es que la encuesta la hago yo, pero la pagas tú, o quién la paga. O sea, siempre se estaba discutiendo quién va a la cabeza y quién se agarra a Tarija y quién se agarra a Beni y qué hacemos con los contratos. Al decir se agarra, es decir que este partido se hace. Pero claro, es que se agarran. Es así. Ese es el cuoteo. El cuoteo no solo cargos, es regiones, es contratos. No solo eso. Se cuotean soluciones a sus problemas tributarios, legales. Sí, yo te doy, pero me arreglas este problema. Y cuando tú seas, después vengo yo. Es más, se distribuye en el poder, no solo para esta elección, sino para las próximas 2 elecciones. Yo te apoyo esta vez y tú me apoyas después. O sea, por Dios. Cuando yo veo todo eso, pateo el tablero y digo, no, se acabó. Si yo quiero que haya un cambio en Bolivia, y eso es lo que yo digo a la gente, si tú quieres que cambie Bolivia, no le pidas a alguien que te lo cambie, lo tienes que hacer tú. Pero ¿cómo atrae usted una persona? Yo quiero que seas parte de mi organización política, pero no te garantizo un trabajo. Es que ahí viene el tema. Es el arte
¿no es cierto?, de una por otra. Unite a nosotros para cambiar Bolivia. Y para hacer eso tenemos que trabajar todos juntos. Pero ¿cuál es la razón por la que vienes con nosotros? Para cambiar Bolivia. No es porque vas a ser el subsecretario de nosotros. Y te voy a ser sincero, Jesús, no todos funcionan así. Es que ya en la cultura en sí. Así es, porque es un problema cultural. Por eso decir, el reto es muy grande. La batalla sí, es como y el reto es ¿no? tremendamente grande. Nosotros los liberales tenemos un trabajo que es inmensamente grande y difícil. Porque mira, a la gente le tenemos que decir, te invitamos a cambiar Bolivia bajo las ideas de la libertad. La misma decisión que tienes que tomar de venir con nosotros, lo haces en libertad, porque no te puedo obligar a hacerlo. Y es una propuesta donde no solo te digo es en libertad, sino que estas ideas de la libertad dicen que para ser exitoso en la vida y para vivir tranquilo, hay que trabajar. Hay que tener los méritos, ¿no es? Versus el socialismo que te dice, vota por mí y no solo vas a tener pega tú y toda tu familia, sino si no te doy pega, te voy a dar un bono para que no tengas que trabajar. ¿Quién gana? ¿No es cierto? Entonces, por eso nuestro trabajo es mucho más difícil. Versus un argumento que le promete al boliviano que va a vivir en el paraíso, ¿no es cierto? Porque eso es lo que el socialismo te promete el paraíso en la tierra. Nosotros lo que prometemos es ponerte los pies sobre la tierra. Y esto es más difícil. ¿Y cómo no relacionar el liberalismo con este cierre? Hay un debate mundial, ¿no? Porque es difícil no relacionar liberalismo con lo que está con el gobierno de Milei, el gobierno de Donald Trump, etc. Y hay mucha gente que también lo relaciona con los extremismos, ¿no? O sea, no es la extrema derecha, esto es también te va a quitar tus derechos, va a ir contra eso. ¿Cómo es ese ideal del libertario en realidad? Sí, y mira, hay mucha confusión sobre el tema, ¿no? Derecha, izquierda. En la derecha tienes dictaduras. Claro. Tienes persecución política. En la derecha históricamente has tenido opresión, coacción muy fuerte, pérdida de libertades. El liberal nunca puede formar parte de algo donde se pierden libertades. Entonces, una manera sencilla de responder esto es prestándome algunas palabras que dice, ¿no? A la izquierda no le interesa mucho con quién te acuestas, pero le interesa mucho con quién negocias. A la derecha no le interesa con quién negocias, pero le importa mucho con quién te acuestas. Al liberal, siempre y cuando no afectes la libertad de otros, nunca le interesa con quién te acuestas y nunca le interesa con quién negocias. Esa es la diferencia. Esperemos que sea así, si alguna vez llega a algún espacio de poder. Gracias, Jesús. Te agradezco mucho. No, un gusto. Gracias.